Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Gracias por conectarse una vez más a nuestro estudio bíblico de mitad de semana. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir con ustedes este estudio bíblico. El pastor Alberto me pidió si podía compartir con ustedes hoy, así que vamos a compartir un estudio especial. Por supuesto, vamos a hacer una pausa en los estudios de los libros de Corintios que hemos estado estudiando por varios meses y vamos a ver un texto especial que está en el libro de Mateo. Así que los invito a abrir sus Biblias, a buscar el libro de Mateo en el capítulo 22, que es lo que vamos a compartir hoy día. También que puedan abrigarse porque estaba muy helado, estos días han estado muy helados, búsquense un cafecito, pónganse cómodos para poder participar de este estudio. Aparte en este tiempo para poder compartir la palabra y que podamos estar juntos aprendiendo qué es lo que Dios nos quiere hablar hoy día. Así que los invito, como les decía, a abrir sus Biblias, a buscar en sus Biblias en Mateo en el capítulo 22. Vamos a ver esta enseñanza de hoy día. Y antes de comenzar, los invito para que oremos y nos presentemos delante de Dios en esta tarde. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta hora, Señor, por tu gran amor y fidelidad. Gracias, Dios, por compartir con nosotros este tiempo especial. Gracias por permitirnos, Señor, tener estos medios para poder compartir en esta hora este estudio bíblico. Pedimos, Señor, que tú puedas hablar a cada una de nuestras vidas y corazones, que tú nos puedas enseñar en esta tarde lo que usted quiera hablar a cada uno de nosotros. Pedimos que tome control de toda situación, que no hayan distracciones, que no haya problema con el internet, que podamos estar atentos a la enseñanza que usted nos quiera dar y que pueda abrir nuestros corazones, Señor, y poder recibir en este tiempo su palabra y que nos ayude para poder cada día más consagrar nuestras vidas a usted y poder estar siendo hijos suyos que le agraden y que estemos velando, Señor, en nuestros corazones. Estos tiempos son tan raros, han sido tan extraños, tan difíciles, Señor. Hay incertidumbre de muchas cosas, pero queremos en esta hora descansar, apartarnos de la rutina diaria y en este estudio, Dios, de mitad de semana poder escuchar tu palabra y que usted nos hable a nuestros corazones en esta hora. Muchas gracias por su amor. Gracias le doy yo por el privilegio que me da de compartir la palabra con mis hermanos. Pedimos que usted nos pueda hablar a cada uno de nosotros en nuestras vidas y corazones y que nos pueda enseñar, Señor. Muchas gracias. Pedimos en esta hora su bendición y en su nombre abrimos su palabra para recibir su consejo. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Mateo, en el capítulo 22, de los versículos 1 al 14, está nuestro estudio bíblico de hoy, que es una parábola de la fiesta de las bodas. A modo de introducción, obviamente esto es una parábola, no es una historia real que ocurrió, sino que el Señor Jesucristo aquí a través de esta parábola estaba enseñando a los discípulos muchas enseñanzas que lo hacía a través de este método que eran las parábolas. Entonces obviamente no es una historia real, pero en esta parábola en particular lo que nosotros vamos a ver es cómo Dios presenta el plan de salvación completo. Es interesante ver esto porque en esta parábola Dios nos muestra el plan que Él tiene para alcanzar a la humanidad, que Él tuvo primeramente para alcanzar a su pueblo Israel, y cómo su pueblo Israel lo rechazó, y es por eso que nosotros tenemos cabida y entrada para poder llegar a ser partícipes de este plan de salvación. Así que los invito por favor a que puedan acompañarme en la lectura. Mateo capítulo 22, de los versículos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice así: Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo,
y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Como les decía, en estos primeros 6 versículos, nosotros ya conocemos quiénes son los personajes que van a participar de esta historia. Hay un rey que prepara una boda para un hijo que se va a casar, prepara la fiesta de la boda para un hijo que se va a casar. Este rey lo que hace, en el fondo, es decir a sus siervos que vayan a compartir, a buscar a los invitados para que vengan a las bodas. Estos invitados obviamente era gente que ya sabían que ellos estaban destinados a participar de esta boda. Ellos ya sabían, porque aquí los menciona como los convidados. Estos convidados, como les digo, ya sabían que ellos estaban invitados para participar de esta boda. Entonces, no era que ellos los había tomado por sorpresa, no, ellos estaban muy claros que iban a ser convidados a esta boda. Entonces, el rey prepara la fiesta de boda para su hijo, manda a llamar a los convidados, pero lamentablemente nosotros vemos aquí que los convidados no quieren venir, no quieren participar de esta ceremonia, de esta celebración, de esta fiesta, este banquete que el rey ha preparado para conmemorar, celebrar la boda de su hijo. Lo que nosotros vemos en esta escritura es que el rey representa a Dios Padre, quien está preparando todo para esta gran celebración con su hijo. El hijo representa, obviamente, representa a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Los siervos representan a los profetas y a los apóstoles en 2 instancias distintas que lo vamos a desarrollar ahí durante el estudio. Los convidados también en una instancia representan a la nación de Israel y en otra instancia representan a la iglesia. Entonces, estos son los personajes que aparecen en esta parábola y vamos a ver cómo se va desarrollando. ¿Por qué tienen distintas representaciones? Porque vamos a ver en el tiempo, en el desarrollo de la parábola, que en unos instantes los siervos representan a los profetas y en otros representan a los apóstoles y los convidados representan a la nación de Israel y representan a la iglesia. Son 2 representaciones distintas, lo que nos cambian obviamente de papel, digámoslo así, son los protagónicos que son el rey, que es Dios Padre, y el hijo, que es Jesucristo. Entonces, en el versículo 1 y 2, vamos a volver a leerlos. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Como vemos, el rey aquí está preparando esta fiesta de celebración para su hijo. Y vemos que dice que el reino de los cielos es semejante a. Esta representación de la boda nosotros la podemos encontrar varias veces en la Escritura. Cuando nosotros vemos más adelante en representación de la iglesia, ¿cierto?, que se habla de las bodas del Cordero de Dios, que es una fiesta que Dios está preparando también para que nosotros como iglesia estemos con ellos, pero también Dios en su plan original lo que Él quería hacer era llegar a su pueblo, a su nación de Israel. Entonces en eso Dios estaba preparando todo esto para su pueblo escogido, para la nación de Israel, pero la nación de Israel lamentablemente no quiso aceptar el mensaje del Mesías a través de Jesucristo, que Él era el Mesías enviado, y ellos hasta el día de hoy lamentablemente siguen esperando que venga el Mesías a salvarlos. Entonces los judíos están a la espera. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos decidieron rechazar a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Versículo 3 dice:
Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Aquí tenemos la primera representación de los convidados. Primero, Dios envía a sus siervos. ¿A qué envía a sus siervos? Dice aquí, a llamar a los convidados de las bodas. Los siervos aquí, en este versículo 3, está en representación a los profetas. ¿A quién envió Dios primero a traer el mensaje a la tierra? Fue a los profetas judíos que vinieron a hablar a su pueblo judío. Entonces, en este versículo 3, lo que nosotros vemos aquí es a los profetas representados por estos siervos, y que mandó a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes fueron los primeros convidados a las bodas? La nación judía, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no quisieron escuchar, lamentablemente, ellos a los profetas. Dios siempre en el Antiguo Testamento estuvo llamando a sus siervos, a su pueblo, a la nación judía. Dios siempre estuvo tratando de llegar a ellos, y ellos no quisieron, nunca quisieron llegar a escuchar el mensaje de Dios a través de los profetas. Muchas veces los profetas venían, entregaban un mensaje, a muchos los escucharon, así como a regañadientes, si se puede decir, pero en realidad lo que hablaban los profetas, el pueblo hacía caso un rato nomás, y después el resto ya volvían siempre a lo que ellos estaban, o lo que ellos querían hacer. Eso es lo que lamentablemente ocurría con la nación de Israel. Ellos querían seguir viviendo su vida y no escuchar a los profetas que venían a decirles que ellos tenían que alejarse de la idolatría, sobre todo a la nación de Israel, alejarse del paganismo, no contaminarse con los pueblos que estaban ahí alrededor de ellos. Pero ellos seguían, siempre insistían en su querer hacer lo que ellos querían nomás. Y si me acompañan, por favor, a Lucas en el capítulo 13. Vamos un poco, por favor, a Lucas en el capítulo 13, y vamos a ver cómo el deseo de Dios siempre fue llegar a su pueblo Israel. Lucas en el capítulo 13, en el versículo 34. Lucas 13, 34. Aquí lo que nosotros tenemos, sí, es a Jesús como el hijo que quería él traer, o sea, que él nos muestra aquí cómo el deseo de Dios siempre fue llegar a su nación judía primero, a su pueblo escogido. Miren lo que dice Lucas 33, 40, Lucas capítulo 13, versículo 34. Lucas 13, 34. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es nuestro Señor Jesucristo, que está lamentándose en Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esto ocurrió literalmente con los profetas. Muchos profetas fueron apedreados, muchos profetas fueron muertos por la nación judía. ¿Por qué? Porque ellos traían el mensaje de arrepentimiento hacia el pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo dice aquí, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a los polluelos? Yo creo que todos alguna vez hemos visto ese ejemplo de la gallina, cuando la gallina cubre, sobre todo cuando un día como bien frío o de lluvia, cubre con sus alas a los polluelitos y los mete a los pollitos ahí debajo. Así es el amor de Dios por su pueblo Israel. Así es el amor de Dios por la nación judía. Y así es como Dios quiere. Siempre en su plan original estaba al pueblo de Israel llegar a ellos para que ellos pudieran escuchar el mensaje de arrepentirse y volverse a Dios, pero lamentablemente ellos no quisieron. Y es lo mismo que estamos viendo aquí nosotros en Mateo 22, volviendo a Mateo,
Mateo 22, es lo mismo que nosotros estamos viendo aquí que ocurre. Este padre que representa a Dios, este rey, perdón, que representa a Dios, está preparando una boda, la boda de su hijo, o sea, lo que él está haciendo una celebración para que los convidados celebren junto a su hijo. Y en este caso, los convidados es la nación de Israel, su pueblo, para que celebre junto con el Mesías, con el mensaje del Mesías. ¿Pero qué hicieron? Dice el versículo 3, mas estos no quisieron venir. Es decir, la nación de Israel no quiso escuchar el mensaje que Dios le estaba enviando a través de los profetas. Vemos cómo aquí vemos cómo en el versículo 4 Dios insiste en enviar mensajeros, pero vamos a ver que aquí dice aquí una cosa muy interesante, porque dice el versículo 4, volvió a enviar a otros siervos, ya está hablando de otros siervos de otra instancia, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Vemos cómo Dios sigue manifestando su amor hacia la nación de Israel, pero en este caso, como les decía, comenzando el versículo 4, dice, volvió a enviar a otros siervos. Es decir, aquí, lo que nosotros estamos viendo proféticamente, está hablando de otros siervos. Entonces aquí ya nosotros nos pasamos al tiempo de Jesús y a la nación judía, pero aquí está enviando Dios a los apóstoles. Cuando Dios envió a los apóstoles, ¿a quién envió Dios a los apóstoles a predicar primero? Los envió a predicar a la nación judía también, a sus hermanos judíos. Los apóstoles comenzaron primero a predicar a sus hermanos judíos para que ellos pudieran recibir el mensaje del Mesías, recibir el mensaje de salvación. Y vemos cómo el amor de Dios es tan grande. Porque Dios aquí les dice a sus siervos, en este caso los apóstoles, que vayan y díganle a los convidados, una vez más, díganle a los convidados, a los primeros convidados, ¿qué le tiene que ir a decir? He aquí, he preparado mi comida. O sea, aquí lo que nosotros vemos, como el rey muestra la preocupación que ha tenido para preparar todo para celebrar con ellos, con los judíos, con su pueblo. Entonces está diciendo aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados. O sea, tuvo la preocupación de escoger a los mejores animales engordados, prepararlos, ¿para qué? Han sido muertos y todo está dispuesto. Dios aquí está diciendo, el rey aquí está diciendo que ya está todo dispuesto, está todo listo, para que ellos puedan venir a celebrar con su hijo. Y por eso que esto nos sitúa en el contexto del tiempo de Jesús, donde los apóstoles hablaron a la nación judía llevando el mensaje del Hijo, del Mesías, de Jesús, a su pueblo Israel. Está llevando este mensaje a su pueblo Israel nuevamente. Dios no es como nosotros, que nosotros si vamos a hablar a una persona y lo invitamos a algo, en este caso una boda o lo que sea, una celebración importante para nosotros, nosotros hacemos una invitación, ¿cierto? Nos preparamos, nos preocupamos de llevar una invitación a estas personas, pero resulta que si las personas no quieren venir, lo normal es que nosotros no le incitamos, o sea, nosotros, ya, ellos se lo pierden, si quieren venir, cosa de ellos, si no quieren es cosa de ellos, pero Dios no es así. Dios no se cansa con su pueblo. ¿Y qué hace Dios? Vuelve a invitar, vuelve a enviar a otros siervos. ¿Para qué? Y les da la explicación. El rey no tendría por qué darle la explicación, pero el rey les dice, saben que tengo todo listo, está todo preparado, tengo lista la comida, maté a los mejores animales para preparar este banquete, vengan, vengan, si está todo listo, ustedes solo tienen que venir y aceptar la invitación. Y como les digo, esto nos muestra el amor de Dios hacia su pueblo. Y obviamente muchas veces representado hacia nosotros como hijos suyos, pero vamos a ver un poquito más adelante cómo nosotros entramos aquí. Fíjense lo que ocurre en el versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que los convidados, no quisieron recibir la invitación.
y siguieron haciendo sus quehaceres diarios. ¿Le parece un poco conocido esto? Esto representa, como les decía, el amor de Dios queriendo llegar a la nación judía, y muchas veces también podemos sacar una aplicación práctica para nuestras vidas el día de hoy. Como muchas veces Dios habla también a nuestras vidas, claramente, nos invita, Dios nos está invitando constantemente a tener comunión con Él, pero nosotros somos tan porfiados, nosotros somos tan llevados a nuestras ideas, nosotros somos tan fáciles de engañar por Satanás muchas veces, y nos dejamos engañar en el sentido de caemos en la rutina diaria de nuestras cosas. Y al caer en la rutina diaria de nuestras cosas, nosotros muchas veces no tenemos tiempo para Dios, no dejamos tiempo para Dios. Haga usted hoy, una reflexión y piense, hoy, solamente hoy, o si quiere llevarlo un poquito más atrás, solamente esta semana, lunes, martes, miércoles, solamente en esta semana, ¿cuánto tiempo le he dedicado yo a Dios en mi rutina diaria? Y muchas veces cuando hacemos estas reflexiones nos encontramos con sorpresas y nos sentimos avergonzados porque muchas veces nosotros no le dedicamos mucho tiempo a Dios en nuestra rutina diaria y hacemos muchas otras cosas, muchas otras actividades que no estamos diciendo que sean malas de hacer, si son parte de la vida que estamos viviendo cada uno de nosotros aquí. Trabajos, estudios, familia, sí, está bien, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Hoy, ¿cuánto tiempo le he dedicado a Dios? Estamos hablando de un tiempo personal. Este tiempo es muy importante que nosotros tenemos ahora de estudiar su palabra, de escuchar este mensaje. Pero ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios de manera personal? Lo vemos aquí. Dice que ellos, versículo 5, más ellos sin hacer caso, es decir, escucharon. No es que no hayan escuchado. Escucharon el mensaje, escucharon a los siervos, escucharon lo que Dios, el rey, en este caso, les estaba enviando como mensaje. Ellos escucharon, pero no hicieron caso, fíjense. Es un detalle interesante este. Porque dice que sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, a su tierra, a trabajar su campo, el otro se fue a sus negocios. O sea, realmente ellos escucharon, pero no hicieron caso. Y vuelve la pregunta reflexiva a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a Dios y no le hacemos caso? No es que nosotros no escuchemos su palabra, no escuchemos su consejo, no escuchemos su advertencia, no escuchemos su instrucción. Sí, nosotros la escuchamos, pero nosotros decidimos no hacer caso y hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor de hacer. Porque aquí está diciendo claramente, ellos escucharon y se fueron a hacer sus cosas. Y nosotros lo hacemos igual. Y eso es un peligro, que nosotros siempre estemos decidiendo por lo que nosotros creemos que es mejor. Dios a veces nos advierte que tenemos que dejar de frecuentar un lugar X y nosotros no le hacemos caso. Dios a veces nos advierte que nosotros tenemos que dejar de frecuentar o de estar con personas X y nosotros no le hacemos caso a Dios. Escuchamos su advertencia, que tenemos que dejar de hacer esto, que tenemos que tal vez dejar de ver ciertas cosas, pero no le hacemos caso a Dios. Y Dios nos advierte. Y Dios nos habla claramente a cada una de nuestras vidas. Es importante que nosotros podamos obedecer, así como este pueblo no quiso obedecer, lo rechazaron voluntariamente. Que Dios nos ayude. Si hemos reflexionado en estos instantes y hemos visto que no estamos dedicando tanto tiempo a Dios, bueno, para eso está esta parábola y otras escrituras, por supuesto. Pero para eso está esta parábola. ¿Para qué? Para animarnos, para advertirnos una vez más y que comencemos a dedicarle más tiempo a Dios en nuestras vidas, en nuestra rutina diaria. Y no seamos como estos que se van a hacer lo que a ellos bien les parece.
Porque fíjense, versículo 6. Y otros que escucharon, tomando a los siervos, los afrentaron y los maltrataron. ¿Qué ocurrió con muchos de los profetas? Que el pueblo de Israel los castigó, como lo vimos en el versículo de Lucas 13, cuando decía que Jerusalén apedrea a los que te son enviados y los maltrata. Y aquí dice que ocurrió lo mismo. Y con los profetas ocurrió eso, y con los apóstoles también. Los apóstoles que comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con ellos? La mayoría de los apóstoles lamentablemente tuvieron una muerte trágica. Los profetas, la mayoría también. Y los apóstoles aquí tuvieron una muerte trágica, murieron trágicamente. ¿Por qué? Por llevar el mensaje del Mesías a la nación judía. Y ellos no quisieron. Entonces aquí vemos como el corazón del ser humano es como con esta tendencia a hacer lo malo y no lo bueno, a escuchar a Dios y hacerse como que no lo escucha y seguir en sus caminos, seguir en sus cosas, pero además muchos se ponen atrevidos, sin temor, desvergonzados. ¿Y qué pasa? Como esto, los matan. A nosotros, gracias a Dios, no nos matan en nuestro país de manera física, como en otros países donde hay hermanos que son perseguidos, literalmente son perseguidos, y su vida está en riesgo, como hemos sabido últimamente en este último tiempo de un hermano misionero de Haití que ha sido tomado como rehén y están pidiendo un rescate por su vida. Y así muchos otros en otras partes del mundo que literalmente están su vida dependen de que si ellos deciden seguir con su fe intacta o no. No en nuestro caso, pero sí en la nación judía sí hacía eso con los profetas y los apóstoles que Dios le envió a predicar a ellos, pero nosotros debemos tener cuidado porque nuestro corazón se puede ir endureciendo cada vez más y llegar a ser como estos hombres insensibles. Por eso debemos tener mucho cuidado. Porque ¿qué es lo que ocurre? Miren lo que ocurre en el versículo 7. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Saben lo que está diciendo aquí proféticamente? ¿Dónde se cumplió esto proféticamente? Se cumplió en el año 70, cuando el general Tito ingresó a Jerusalén y atacó la ciudad, atacó a los judíos, mató a muchísimos judíos y quemó la ciudad. Porque Dios permitió que esto ocurriera. ¿Por qué? Por la dureza de su pueblo. Y el pueblo de Israel tuvo que pagar por esta dureza, lamentablemente con vidas de muchos de sus compatriotas, y su ciudad, que para ellos es un orgullo, Jerusalén hasta el día de hoy, fue quemada. Fue quemada, ¿por qué? No porque ese haya sido el plan original, obviamente, sino porque lamentablemente ellos, con su soberbia, no quisieron escuchar, rechazaron el mensaje, no quisieron participar de estas bodas, en este caso, y finalmente Dios permite que ocurran estas cosas hacia el pueblo de Israel. El versículo 8 dice: entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Fíjense aquí que el rey toma esta decisión, ya que tiene todo preparado, y como los convidados no quisieron asistir a la fiesta y él ya tiene su fiesta lista, preparada, entonces ¿qué hace? Va y le dice a sus siervos, una vez más envía a sus siervos y les dice, salgan. Salgan, en el versículo 9, a la salida a los caminos y llamad a las bodas a los que hallen en los caminos. Fue muy interesante para mí esto, porque fíjense que aquí habla de los caminos. O sea, ellos salieron los siervos a buscar a la gente que andaba en sus caminos, haciendo sus cosas en sus propios caminos. Me llamó la atención porque nos dice que fueron a buscarlos a sus casas, sino fue a buscar a las personas a los caminos, en sus caminos, donde ellos andaban. Y esto lo encontré tan lindo de parte de Dios, porque finalmente
Dios a nosotros nos manda a buscar a nuestros propios caminos, donde nosotros estamos, lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Antes de conocer a Dios, Dios nos va a buscar ahí donde nosotros andamos, en nuestros propios caminos, nuestra propia vida, entre comillas, nuestra propia vida, los que no hemos conocido al Señor toda la vida, andábamos en nuestros propios caminos, está más que claro, pues, viviendo una vida que no le agradaba a Dios, pero ahí Dios nos va a buscar. Este rey, perdón, tenía la boda preparada y como los convidados no quisieron venir, entonces él dijo, vayan a los caminos y busquen a los que encuentren y tráiganlos, invítelos a que participen de esta boda. ¿Estaban convidados originalmente? No. ¿Estaban ellos en ese sentido preparados para ir a una boda? No. ¿A una fiesta? No. Pero Dios los buscó. Dios nos busca, perdón, de una manera práctica en nuestra vida. Dios nos busca. Dios me buscó a mí, yo no lo busqué a Él. Y eso es una muestra tan grande del amor de Dios, porque Él me buscó a mí. Yo no lo busqué a Él. Ninguno de nosotros que estamos aquí compartiendo este estudio en esta tarde buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Él se apareció en nuestro camino. Es una muestra de su grande amor. Así como lo hace con su pueblo de Israel, y su pueblo de Israel no quiso aceptarlo, pero así Dios nos busca a nosotros. Nos ha buscado, nos ha traído a sus caminos, nos ha preparado para esta boda. Él quiere compartir con nosotros, Él quiere tener tiempo con nosotros. Quiere que nosotros seamos partícipes del Hijo, de la fiesta que su Hijo va a tener en el futuro, en este caso la fiesta que Él ya tiene preparada. Así Dios quiere compartir con nosotros porque Él nos busca. Ahora está en nosotros poder responder a este llamado, a esta invitación. Nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos viendo aquí el estudio, la mayoría de nosotros ha hecho su decisión por Cristo y hemos aceptado la invitación de tener a Dios en nuestros corazones. Pero es importante, vamos a ver un detalle muy, muy importante más adelante. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Los siervos hicieron lo que su rey les pidió. Y él les pidió que fueran a buscar invitados y que los trajeran. Y dice aquí que se llenó la boda, se llenó de convidados, pero da un detalle, buenos, malos y buenos. Interesante que da ese detalle, porque es interesante porque el rey convidó a todos los, le dijo a sus siervos que convidaran a todos los que encontraran, y los siervos iban por el camino. Oye, ¿sabes qué? Te invito a la boda, a una fiesta que el rey ha preparado, y para que venga, y bueno, ¿qué tengo que hacer? No, tienes que venir nomás y participar. Ya, entonces muchos fueron con buena intención y otros con no tan buena intención, pues, buenos y malos. Y así hay personas que muchas veces reciben el mensaje de Dios, y algunos algunos se quieren acercar a Dios, pero solo para obtener un beneficio personal. Y no porque ellos realmente quieren entregar su vida a Dios, sino que muchas veces ellos quieren buscar solamente un beneficio para ellos. Y muchas de estas personas, cuando vienen a Dios y escuchan la palabra de Dios, ellos no quieren perseverar porque ellos están buscando algo personal para sus vidas y no están buscando que aprender y conocer como la voluntad de Dios para ellos, sino que ellos quieren seguir y como tratar de hacer lo que ellos quieren a pesar de acercarse a Dios. Lo vamos a ver aquí un poco más adelante en lo que viene. Pero es interesante cómo Dios los llama a todos. Esto demuestra una vez más el gran amor de Dios que tiene para con todos. Él los invita a todos, a todos, a todos. Fíjese cómo aquí se va cumpliendo el plan de salvación, que es lo que hablábamos al comienzo del estudio. Cómo Dios primero diseña un plan para su pueblo Israel. Su pueblo Israel rechaza al Mesías con los profetas. Después el mensaje de Dios lo rechaza a través de los profetas. Después Dios envía a otros siervos, a los apóstoles, a predicar a su pueblo primero, para que ellos aceptaran a Jesús como el Mesías. ¿Qué pasa con ellos? Rechaza. ¿Y qué viene? Consecuencia que Dios invita a todo el resto del mundo. Y ahí entramos nosotros.
Ahí entramos nosotros, los que no somos judíos. Solo por el amor de Dios entramos nosotros a que Dios nos invita y nosotros solo tenemos que aceptar esta invitación y venir a compartir con Dios. Es muy interesante esto, pero también hay un requisito. Vamos a ver aquí cómo también hay un requisito para seguir en esto. Fíjense el versículo 11. Dice: entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Para nosotros, estar en estas bodas, o en la boda que está aquí el ejemplo, debemos estar vestidos dignamente. O sea, piense usted en el ejemplo de una boda actual. En una boda actual, ¿cómo se va a una boda? A una boda se va regularmente y la mayoría de las personas va bien arreglado. Los varones nos ponemos terno, corbata, muchos, no todos, pero la mayoría, pero vamos bien arreglados. Las damas se preocupan mucho de arreglarse y prepararse para participar de esta fiesta de la boda. O sea, piense, tenga eso en mente. Entonces entra el rey a la boda y empieza a ver a todos los convidados y decía, ¡oye, qué bien! Aquí están en la boda, está inventando yo, y va pasando por mesas ahí y llega a un lugar y ve a una persona que no está vestido digno para estar en la boda. Piensa en una boda normal, no sé, y que estén todos vestidos elegantemente para participar de la boda y de pronto se encuentra alguien que anda con pantalones cortos, con chalas, sandalias, con una polera tal vez sin manga. Imagínense ustedes, ¿cómo se vería dentro de la boda? Se nota inmediatamente que no está preparado para asistir a la boda. Ese es como el ejemplo de lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué ocurre? Que el rey entra, versículo 11, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y aquí hay una condición para estar en la boda. ¿Cuál es la condición? Que nosotros debemos estar vestidos dignamente para poder participar de esta boda. ¿Y cómo es estar vestidos dignamente? Que nosotros debemos vestirnos de la justicia, estar revestidos de la justicia de Cristo. ¿Recuerdan ustedes en Efesios cuando se nos habla de la armadura de Dios? Y una de las partes de la armadura es que nosotros debemos estar vestidos con la coraza de justicia. ¿De nuestra justicia? Por supuesto que no. ¿De la justicia de quién? De Cristo en nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos estar vestidos, revestidos de Cristo para poder participar de esta boda, depositada nuestra fe en Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, versículo 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no contestó nada. ¿Saben? Esta persona representa a quienes quieren vestirse en su propia justicia, que era lo que hablábamos hace unos instantes atrás. Es decir, esta persona quiere vestirse, quiere participar de Dios, de las cosas de Dios, pero en su forma, no se puede. Quiere participar en sus propias, como justificarse en sus propias obras de lo que él hace, no se puede. Esto no sirve. Hermanos, nosotros no podemos pretender llevar nuestra relación personal con Cristo de la forma que yo quiero, como a mí me acomoda. No se puede, si haya una forma. ¿Y cuál es la forma? La forma de Dios. ¿Y cuál es la forma de Dios? La encontramos en su palabra. En su palabra nosotros encontramos los principios, los deberes, las responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Dios. No es como yo quiera. Esta persona ¿recibió la invitación? Sí. ¿Fue a la boda? Sí. ¿Invitado? Sí. Pero no estaba vestido dignamente. Y esta persona, como les digo, representan a quienes quieren participar de las cosas de Dios, pero en su forma. Participar y hacer las cosas de Dios o estar en las cosas de Dios, pero a su manera. Como yo quiero, cuando yo quiero, y hacer las cosas, como decimos aquí en Chile, a mi pinta con Dios. Pero no funciona, porque fíjense, ¿qué ocurre aquí? Dice en el final del versículo 12, le preguntan, ¿por qué no estás vestido dignamente? Y él enmudeció. Él podría haber dicho, no, es que a mí me invitaron y yo andaba así en la calle y me vine. Pero él no hace eso, ¿por qué? Porque quedó sin argumento.
Él sabía en el fondo de su corazón de que él no debería haber estado vestido así, porque no estaba vestido digno para la boda. ¿Y qué ocurre con él? Entonces, versículo 13, el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es muy fuerte lo que ocurre aquí, pero mire, tenemos una explicación donde lo podemos entender mejor. Acompáñeme por favor a Mateo, el capítulo 13. Mateo, en el capítulo 13, retrocedamos un par de capítulos, aquí mismo, en el versículo 36. Mateo 13, 36. Aquí lo que nosotros tenemos es que Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuál es la parábola del trigo y la cizaña? Es cuando un sembrador sembró el campo y en ese campo lo dejó sembrado con buena semilla, pero en la noche vino alguien y sembró cizaña al lado de la buena semilla y comenzaron a crecer las dos juntas. Las dos plantitas, la del trigo, bonita, y la cizaña, que se parece mucho, pero yo creo que la mayoría conocemos un poco la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, lo que hace es que crecen las dos juntas y los siervos del amo le dicen, ¿quieres que saquemos la cizaña? Y el amo le dice, no, no la saquen porque al sacar la cizaña puede que saquemos también el trigo, así que mejor no la saquen porque más adelante va a haber una cosecha. En este versículo 36 Jesús explica esta parábola porque los discípulos le preguntan. Fíjense lo que dice el versículo 36 de Mateo 13. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo, el fin de los tiempos, como nosotros los conocemos. Y los segadores son los ángeles que van a venir a cegar. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que en la vida que nosotros vivimos aquí y en la vida de cristiano, poder decir, o de iglesia, crecen juntos trigo y cizaña. Los dos. Pero va a venir un tiempo de la siega. ¿Y quién va a cegar? Dios. ¿Con quién aquí en este ejemplo? Con los ángeles. Ellos van a arrancar a los malos del medio, los que no tienen que estar, los va a sacar. Pero en el tiempo de Dios, Él los va a sacar. ¿Y dónde los va a echar? Al horno de fuego. Porque son hijos del diablo esos. Es tremendo. Hijos del diablo, sí. Hijos del diablo, dice aquí. Y los va a sacar. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es lo mismo que nosotros estamos leyendo en Mateo, en nuestro estudio de hoy, Mateo 22. Que a este que no está vestido dignamente lo van a sacar y lo van a echar fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. O sea, no es juego esto. No es juego. Volvamos a Mateo 22, miren. Mateo 22. En el versículo que estamos leyendo, el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, ¿este hombre fue llamado originalmente? Sí, fue llamado. O sea, no todos los que son llamados van a terminar bien, según lo que nosotros vemos aquí. No, no todos. Y aquí
también nosotros, ¿por qué nosotros creemos dentro de otras escrituras que la salvación se puede perder? Sí, porque aquí todos los que están en la boda fueron llamados. ¿Quién los llamó? El rey. Los convidó, fueron a los caminos y empezaron a llamar. A todos los llamaron y este también fue llamado y llegó y por eso está ahí. Pero, ¿no todos los que son llamados van a terminar bien? No. ¿Por qué? Porque deben ser dignos, deben estar vestidos con vestiduras dignas. ¿Con qué? Con la justicia de Cristo, revestidos de la justicia de Jesús, de la justicia de Él, porque Él es el que nos presenta delante de Dios de una manera justa. Fíjense, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios llama a muchos, muchos, pero pocos van a ser los escogidos, pocos van a ser los que van a terminar bien. O sea que Dios, yo creo que todos los que estamos aquí, que yo puedo ver que están participando de este estudio bíblico, todos nosotros hemos sido llamados de Dios. Yo espero que sí, que todos nosotros hayamos sido llamados por Dios, por supuesto. Pero somos todos, el hecho de que hayamos sido llamados nos garantiza que vamos a terminar bien. No, porque debemos perseverar, debemos mantenernos, debemos ser obedientes a Dios y su palabra, debemos estar revestidos de Cristo en nuestras vidas. Como conclusión a este estudio, un par de conclusiones. Primero, Dios quiere salvarlos a todos, por supuesto. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Vino a su pueblo, volverá a su pueblo más adelante, por supuesto. Vino a su pueblo, envió profetas, después les envió, en la época de Jesús, envió a los apóstoles a que hablaran a su pueblo y el pueblo lo rechazó. Claro, Dios quiere que se salven todos. Y después se extendió el mensaje hacia toda la humanidad. Pero no somos nosotros salvos por nuestros propios méritos, sino que es a través de Jesús. Debemos estar revestidos de la justicia de Jesús, como les decía, o sea, nuestra fe puesta en Jesús. Ahora, la pregunta lógica que nosotros podemos obtener del versículo 14, que es nuestro último versículo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. La pregunta lógica es, ¿yo qué soy? ¿Un llamado o un escogido? Y esa es una reflexión que cada uno de nosotros debería hacer. ¿Lo vamos a saber al final? Por supuesto que lo vamos a saber al final cuando estemos en la presencia de Dios. Pero es algo para reflexionar nosotros, reflexionar y pensar. Si soy llamado, ¿soy escogido? No necesariamente. Aquí teníamos un llamado que no era escogido porque no estaba digno. O sea, debemos mantenernos dignos, debemos mantenernos, perseverar, mantener nuestra relación personal con Dios, mantener congregarnos, hermanos, orar personalmente, leer la palabra personalmente y congregarse son los 3 pilares de la vida cristiana. Debemos nosotros hacer estas 3 cosas que son fundamentales para nosotros. Hay algunos que oran mucho y leen poco la Biblia. Hay otros que leen harto la Biblia y oran poco. Hay otros que no se están congregando habitualmente, hermano. Es una advertencia para nuestras vidas. Debemos congregarnos, debemos mantener esto. ¿Por qué? Porque puedo ser un llamado. Pero lo más importante es que sea un escogido, como dice aquí. Que Dios nos haya escogido. Pero para eso nosotros debemos perseverar. Mantener nuestra comunión personal con el Señor. Así que eso yo quería compartir con ustedes hoy día. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra para terminar este estudio bíblico. Que Dios les bendiga. Padre, te agradecemos en esta hora por tu amor, te agradecemos en esta hora por tu palabra, por esta hermosa parábola, Dios, que vemos y que nos enseña la importancia, Señor, del amor tuyo que tienes para con cada uno de nosotros, con la humanidad, que quieres que todos se salven, Dios. Tú quieres llamar a todos, has llamado a tu pueblo, nos has llamado a nosotros sin ser merecedores, sin tener que hacer nada más que aceptar esta invitación. Te agradecemos por eso, Dios, pero también te pedimos humildemente que nos ayudes a perseverar, Señor, a ser dignos, a no querer apoyarnos en nuestras obras,
en nuestra propia justicia, en lo que yo creo, sino poder ir a ti, siempre a ti, confiar en ti, creer en ti y aferrarnos cada día a ti para poder perseverar, mantenernos en nuestros caminos y ser hijos tuyos que te agraden y poder estar al final en el tiempo de la siega, Dios, ser cosechados como este trigo, un fruto bueno que haya en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, por favor, con nuestras debilidades, ayúdanos, Señor, con nuestras luchas que tenemos, guárdanos y cuídanos de este mundo que vive con una incertidumbre tan grande, Señor, nuestro país. Oramos por nuestro país, oramos por el proceso que estamos viviendo, oramos por el presidente, Dios, por las personas que nos gobiernan, para que usted les dé sabiduría, temor suyo en sus corazones, Dios. Por favor, y que usted tenga misericordia de nuestro país, Padre. Cuide con estos fríos que hay en estos días, Señor, en especial a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, guárdelos, protéjalos, Señor, y que esta palabra que hemos recibido en esta hora no vuelva vacía, Señor, sino que podamos sacar la enseñanza que cada uno de nosotros necesita. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad y pedimos en esta hora tu bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, muchas gracias por conectarse. Ahí nuestros hermanos se están poniendo, ya pusieron los datos para ofrendar y diezmar ahí a la cuenta de la capilla. También es una responsabilidad nuestra poder ofrendar y diezmar. Si hay alguien aquí que lleva poco tiempo, que no conoce, que no sabe lo que es esto, no es para usted, sino para los que llevamos más tiempo en la congregación y sabemos lo que es ofrendar y diezmar. Así que tengan buenas noches, que descansen, abríguense por favor, cuídense de los cambios de temperatura bruscos porque hay mucho frío, estos días están muy helados y hay que cuidarse de la salud. Así que Dios les bendiga mucho, los amo mucho en el Señor y gracias por conectarse. Que Dios les bendiga. Buenas noches.